Señores, detengan todo lo que están haciendo en este momento porque lo que voy a revelarles en los próximos minutos va a cambiar completamente la forma en que entienden el placer femenino. Soy la doctora Nora Carter y después de más de 20 años como especialista en medicina sexual he descubierto algo que la mayoría de los hombres desconocen por completo, algo que ningún otro médico se atreve a enseñar abiertamente porque es demasiado explícito, demasiado directo, demasiado real. Existe un método específico, una técnica precisa que puede hacer que cualquier mujer, sin importar su edad, experimente algo que yo llamo la cascada, una respuesta física tan intensa, tan profunda, tan abrumadora que su cuerpo literalmente no podrá contenerla. Y no estoy hablando de fantasías ni de promesas vacías, estoy hablando de neurología pura, de anatomía femenina real, de puntos específicos que cuando se estimulan correctamente, en el orden correcto, con el ritmo correcto, desencadenan una reacción en cadena irrefrenable. Pero aquí está el problema devastador. El 95% de los hombres lo están haciendo completamente mal. Creen que saben lo que están haciendo, creen que la están complaciendo, pero en realidad solo están causando incomodidad, dolor incluso, y las mujeres no lo dicen, simplemente lo aguantan en silencio para no herir sus egos. Hoy voy a romper ese silencio, voy a revelarles exactamente dónde está ese interruptor secreto que activa la cascada y les advierto desde ahora, no es donde la mayoría de ustedes piensan. Si creían que todo se trataba del clítoris, están equivocados. Si pensaban que solo necesitaban mover la lengua rápido, están equivocados. Si asumían que más presión significa más placer, están completamente equivocados. La verdad es mucho más sofisticada, mucho más sutil, y cuando la entiendan, finalmente comprenderán por qué algunas mujeres fingen y otras experimentan éxtasis real. Quédense hasta el final porque voy a revelar el secreto del ritmo, la pausa estratégica que multiplica el placer por 10 y la técnica del aliento que ningún hombre conoce, pero que todas las mujeres desean desesperadamente. Antes de revelar el método completo, necesito que entiendan algo fundamental sobre la anatomía femenina, porque sin esta base científica jamás van a poder aplicar correctamente lo que voy a enseñarles. El órgano genital femenino no es un botón simple que presionas y obtienes resultados, es un sistema nervioso increíblemente complejo con miles de terminaciones nerviosas, distribuidas estratégicamente en zonas específicas que responden a diferentes tipos de estimulación. La mayoría de los hombres piensan que el clítoris es todo lo que importa y técnicamente tienen razón en que el clítoris es el órgano con la mayor concentración de terminaciones nerviosas en todo el cuerpo humano. Más de 8.000 terminaciones nerviosas concentradas en un área diminuta. Pero aquí está lo que no entienden. El clítoris no es solo ese pequeño punto visible en la parte superior. Es una estructura mucho más grande que se extiende internamente, formando dos raíces o pilares que rodean toda la entrada vaginal como un abrazo interno. Estas raíces del clítoris, llamadas cuerpos cavernosos, se llenan de sangre durante la excitación exactamente igual que el pene masculino, y cuando están completamente ingurgitadas, llenas de sangre, crean una sensibilidad extrema en toda la región pélvica. El problema es que la mayoría de los hombres van directamente a la punta visible del clítoris llamada glande clitoriano y empiezan a lamer, chupar o frotar agresivamente pensando que más estimulación directa es mejor. Error garrafal. El glande clitoriano es tan sensible que la estimulación directa sin preparación previa es como frotar papel de lija sobre un nervio expuesto. No es placer, es dolor disfrazado que la mujer tolera porque no quiere arruinar el momento. La clave está en entender que hay zonas de preparación que deben ser estimuladas primero en un orden específico para llenar de sangre todo el sistema clitoriano interno antes de tocar directamente el glande. Estas zonas de preparación son los labios mayores, que son las estructuras externas carnosas, los labios menores, que son los pliegues internos más delicados, y lo más importante, la zona de unión o frenillo, donde los labios menores se conectan justo debajo del clítoris.
clítoris. Esta zona de unión es absolutamente crítica porque ahí es donde las raíces del clítoris están más cerca de la superficie, donde la estimulación indirecta puede activar todo el sistema sin causar la sobrecarga sensorial dolorosa de tocar directamente el glande. Cuando estimulan correctamente esta zona de unión con el ritmo correcto, la presión correcta, el patrón correcto, las raíces clitorianas se llenan completamente de sangre, la vulva entera se hincha y se vuelve ultrasensible, y el cuerpo femenino entra en un estado de receptividad extrema, donde cada toque subsecuente se amplifica exponencialmente. Esto es lo que yo llamo preparar el terreno para la cascada. Ahora quiero que me escriban en los comentarios desde qué país están viendo este video y si alguna vez les han enseñado correctamente anatomía femenina. La mayoría de ustedes dirán que no, porque la educación sexual es vergonzosamente inadecuada en casi todo el mundo. Muy bien. Ahora vamos al método específico paso a paso. Lo primero que deben entender es que el sexo oral femenino efectivo no comienza en los genitales, comienza mucho antes en la preparación psicológica y sensorial completa. Las mujeres no son como los hombres que pueden excitarse instantáneamente con estímulo visual o físico directo. Las mujeres necesitan que su sistema nervioso parasimpático se active completamente. Necesitan sentirse seguras, relajadas, deseadas, y esto requiere tiempo y atención deliberada. Antes de acercarse siquiera a su zona genital, necesitan dedicar al menos 10 a 15 minutos a besos profundos, caricias en todo el cuerpo, susurros al oído, contacto visual intenso. Esto no es opcional. Esto es fisiológicamente necesario para que su cuerpo produzca las hormonas y neurotransmisores correctos, específicamente oxitocina, que es la hormona del vínculo y la relajación, dopamina, que es el neurotransmisor del placer y la anticipación, y para que el flujo sanguíneo comience a dirigirse hacia la región pélvica, preparando los tejidos para la respuesta. Sin esta preparación previa, están intentando construir un edificio sin cimientos. Ahora, el primer paso del método, cuando finalmente se acercan a su zona genital, es comenzar lejos del objetivo, específicamente en la parte interna de los muslos. Esta área está llena de terminaciones nerviosas sensibles y es una zona de transición perfecta. Besen suavemente, laman ligeramente, soplen aire tibio sobre la piel y observen su respiración. Cuando la respiración de ella se vuelve más profunda y errática, están en el camino correcto. Trabajen gradualmente hacia arriba, alternando entre ambos muslos, creando anticipación. Nunca vayan directo al centro, rodeen, sugieran, prometan sin cumplir todavía. Esta técnica de aproximación circular activa el sistema nervioso anticipatorio de la mujer. Su cerebro empieza a liberar más dopamina en anticipación del placer que está por venir, y paradójicamente esta anticipación a menudo es más placentera que la estimulación directa misma. El segundo paso es trabajar con los labios mayores externos. Estos son relativamente menos sensibles, pero extremadamente importantes para la preparación psicológica. Usen sus labios, no su lengua, todavía para besar suavemente toda la superficie de los labios mayores, como si estuvieran besando su boca, lentos, deliberados, húmedos, pero no excesivamente. Este tipo de contacto suave le comunica a ella que ustedes no tienen prisa, que van a tomarse su tiempo, que su placer es la prioridad, y esto relaja cualquier tensión residual que pueda estar reteniendo. Muchas mujeres, especialmente después de cierta edad, tienen inseguridades sobre su área genital, sobre cómo se ve, cómo huele, y este tipo de adoración lenta y reverente de toda la zona les comunica aceptación total y deseo genuino. Cuando sientan que ella empieza a levantar ligeramente las caderas hacia ustedes buscando más contacto, están listos para el siguiente paso. El tercer paso es comenzar a trabajar con los labios menores internos, usando el lado plano de su lengua, no la punta. Este es un error masivo que cometen la mayoría de los hombres. Usan la punta de la lengua como si fuera un taladro, picando y pinchando. Esto es demasiado puntiagudo, demasiado intenso, demasiado.
En lugar de eso, aplasten su lengua, háganla lo más ancha posible y usen movimientos amplios y lentos, lamiendo desde la entrada vaginal hacia arriba, pero deteniéndose antes de llegar al clítoris. Este movimiento amplio estimula simultáneamente múltiples zonas, distribuye la presión uniformemente evitando puntos de dolor y crea un ritmo hipnótico que permite que su sistema nervioso se relaje completamente en la experiencia. Repitan este movimiento amplio 5, 10, 15 veces. Varíen ligeramente la presión, a veces más firme, a veces más suave como olas del océano, constantes pero nunca predecibles. Durante este proceso ella va a empezar a producir más lubricación natural, sus labios menores van a hincharse visiblemente, el color va a intensificarse a un rojo o rosa más oscuro, indicando que la sangre está llenando los tejidos. Y estos son los signos visuales que les indican que el sistema está activándose correctamente. El cuarto paso es el más crítico y es donde la mayoría de los hombres fallan completamente. Es la estimulación de la zona de unión o frenillo que mencioné antes, esa área suave justo debajo del glande clitoriano donde los labios menores se conectan. Esta zona es absolutamente mágica porque estimula indirectamente las raíces clitorianas sin sobrecargar el glande. Aquí la técnica es específica, usen la punta de su lengua, ahora sí, pero no para pinchar, sino para presionar firmemente contra esta zona de unión y luego hacer pequeños movimientos circulares muy lentos. Estoy hablando de un círculo completo cada 2 o 3 segundos, no rápido, lento y con presión constante, firme. Mientras hacen estos círculos lentos, observen su cuerpo. Si su pelvis empieza a moverse rítmicamente hacia arriba buscando más contacto, si sus muslos empiezan a temblar ligeramente, si sus manos se aferran a las sábanas o a su cabeza, si su respiración se vuelve entrecortada con pequeños gemidos involuntarios, todos estos son indicadores de que están estimulando correctamente esta zona crucial. Continúen con este patrón circular lento en la zona de unión durante varios minutos. No se apresuren, este es el momento donde están construyendo la tensión que eventualmente va a explotar en la cascada. Ahora viene la parte que ningún hombre conoce, pero que todas las mujeres desean, secretamente, la técnica del aliento. Mientras están haciendo esos círculos lentos en la zona de unión, periódicamente deténganse completamente. Levanten su boca apenas unos milímetros de su piel y soplen aire tibio directamente sobre toda el área húmeda que han estado estimulando. No aire frío que sería un shock desagradable, sino aire tibio de su boca, casi como un suspiro cálido. Este cambio de temperatura y la sensación del aire moviéndose sobre piel hipersensible y húmeda crea una respuesta neurológica única, que es imposible de replicar con contacto directo. El aire tibio estimula diferentes tipos de receptores sensoriales en la piel, específicamente termorreceptores que detectan cambios de temperatura y mecanorreceptores que detectan el movimiento del aire, y esta estimulación multisensorial crea una experiencia más rica y compleja que el contacto táctil solo. Además, y esto es crucial psicológicamente, el momento en que dejan de tocarla directamente crea un microsegundo de pérdida. Su cerebro registra la ausencia de estimulación y cuando regresan con su boca, el contraste hace que la sensación sea exponencialmente más intensa. Alternen entre círculos lentos en la zona de unión y soplos de aire tibio, establezcan un ritmo irregular impredecible que mantiene su sistema nervioso en un estado de anticipación constante. El quinto paso, y esto va a sonar contraintuitivo, es la pausa estratégica, justo cuando ella está más excitada, cuando su cuerpo está temblando, cuando está al borde, deténganse completamente. Levanten su boca, miren su rostro, hagan contacto visual si es posible y esperen. Esperen 5, 10, incluso 15 segundos sin tocarla en absoluto. Su cuerpo va a protestar, va a intentar empujar su pelvis hacia ustedes buscando el contacto perdido. Y eso es exactamente lo que queremos. Durante esa pausa, su sistema nervioso está haciendo algo fascinante. Está amplificando todas las señales, está incrementando la sensibilidad
intensidad de cada nervio. Está preparando una respuesta aún más intensa para cuando regresen. Es como estirar una banda elástica. Cuanto más la estiran, más potente es el snap cuando la sueltan. Después de esa pausa, regresen, pero no a donde estaban. Regresen a los labios menores. Empiecen el ciclo otra vez, pero más rápido esta vez. Trabajen hacia la zona de unión otra vez, y esta segunda ola va a ser significativamente más intensa que la primera. Pueden repetir este ciclo de construcción y pausa varias veces. Cada ciclo construye sobre el anterior, cada pausa amplifica la siguiente ola, y eventualmente, cuando finalmente permitan que el clímax llegue, va a ser devastador. Ahora finalmente podemos hablar del clítoris directo, pero solo después de que todos los pasos anteriores han preparado completamente el terreno. El glande clitoriano debe ser el último lugar que toquen, no el primero. Y cuando finalmente lo toquen, la técnica es crítica, no lo laman directamente de arriba hacia abajo como la mayoría de los hombres hacen. En lugar de eso, usen el lado de su lengua para hacer contacto con el lado del clítoris, no el top. Las raíces clitorianas que mencioné antes se extienden hacia los lados, y estimular los lados del glande activa estas raíces de manera más efectiva y menos abrumadora que estimular directamente el top. Hagan movimientos laterales lentos de lado a lado como un péndulo, no arriba y abajo. Lado a lado con el lado plano de su lengua, manteniendo contacto constante, firme, pero no agresivo. Combinen esto con succiones suaves, y cuando digo suaves me refiero a succiones tan ligeras que apenas están creando un sello con sus labios alrededor del área general y generando una presión negativa mínima. No están chupando como si fuera una pajilla, están creando un vacío gentil que hace que la sangre se acumule aún más en el tejido ya hinchado. Mientras hacen esto, observen su respuesta. Si su cuerpo se pone rígido, si deja de respirar, si sus muslos se cierran involuntariamente alrededor de su cabeza, si hace un sonido que no ha hecho antes, si de repente se queda completamente quieta por un momento antes de que todo su cuerpo empiece a convulsionar rítmicamente, esa es la cascada. Ese es el momento en que su sistema nervioso está tan abrumado con placer que pierde temporalmente el control motor voluntario. Su pelvis va a contraerse rítmicamente de 5 a 15 veces, cada contracción separada por aproximadamente un segundo. Y estas contracciones no son algo que ella pueda controlar o fingir, son reflejos involuntarios mediados por el nervio pudendo y el plexo sacro. Después de que las contracciones terminen, y esto es crucial, no se detengan abruptamente. El error que cometen muchos hombres es que tan pronto como ella tiene un orgasmo, se detienen completamente pensando que el trabajo está hecho. Error. El sistema nervioso femenino después de un orgasmo entra en un estado único donde puede experimentar orgasmos múltiples si la estimulación continúa correctamente. Pero la clave es reducir dramáticamente la intensidad. Pasen de estimulación directa del clítoris a lamidas suaves amplias de toda el área. Usen su lengua plana otra vez, movimientos lentos y calmantes como si estuvieran consolando sus tejidos hipersensibles, y gradualmente trabajen hacia abajo lamiendo suavemente la entrada vaginal, los labios menores, creando una transición suave desde la intensidad máxima hacia la calma. Este periodo de transición a menudo dura varios minutos y es tan importante psicológicamente como el orgasmo mismo, porque le comunica a ella que ustedes están ahí para todo el viaje, no solo para la meta. Ahora hablemos de los casos reales, porque la teoría sin aplicación práctica no sirve de nada. He trabajado con innumerables parejas en mi consulta donde el hombre estaba genuinamente confundido sobre por qué su pareja no disfrutaba el sexo oral, y en casi todos los casos el problema era exactamente lo que he estado describiendo: demasiado rápido, demasiado directo, demasiado agresivo, sin preparación, sin ritmo, sin pausas. Recuerdo específicamente a una pareja, llamémoslos Roberto y Carmen, ambos en sus 60s, casados
por 35 años. Roberto vino a mi consultorio frustrado porque Carmen siempre rechazaba sus intentos de sexo oral. Le decía que no era necesario, que prefería ir directo al coito, pero él sabía que algo no estaba bien. Cuando hablé con Carmen privadamente, la verdad salió. Roberto iba directo al clítoris, lo lamía vigorosamente por 2 o 3 minutos, esperando que ella tuviera un orgasmo, y cuando no pasaba nada, se frustraba y se detenía. Para Carmen esto no era placentero, era incómodo, a veces incluso doloroso, y lo peor es que se sentía presionada a fingir o a terminar rápido para que él no se sintiera mal. Le enseñé a Roberto el método exacto que acabo de describir, el orden correcto, el ritmo lento, las pausas estratégicas, la técnica del aliento, todo. La primera vez que lo aplicó, Carmen tuvo su primer orgasmo por sexo oral en 35 años de matrimonio. 35 años. Y no fue porque Roberto no se esforzara antes, fue porque nadie le había enseñado la técnica correcta. Después de esa primera vez, Carmen me dijo que sintió como si su cuerpo se hubiera abierto de una manera que no sabía que era posible, que la sensación no era solo física sino emocional, que se sintió completamente vista y adorada por su esposo de una forma nueva. Otro caso que recuerdo vívidamente es el de Javier, un hombre de 72 años que vino solo a mi consultorio preocupado porque desde que su esposa había pasado la menopausia, ella había perdido completamente el interés sexual. Pensaba que era hormonal, que era inevitable con la edad, que ya no había nada que hacer. Cuando evalué a su esposa, María, descubrí que el problema no era falta de deseo, sino dolor durante el coito, debido a atrofia vaginal posmenopáusica, una condición extremadamente común donde los tejidos vaginales se adelgazan y se secan por la disminución de estrógenos. El coito era doloroso para ella, así que lo evitaba, pero su deseo sexual seguía ahí enterrado bajo el miedo al dolor. Le sugerí a Javier que cambiara completamente su enfoque, que eliminara la penetración de la ecuación temporalmente y se enfocara exclusivamente en placer externo a través del sexo oral, usando el método que estoy enseñando. Al principio María era escéptica, había asociado cualquier actividad sexual con dolor, pero cuando Javier comenzó con el método correcto, lento, gentil, sin ninguna expectativa de que terminara en penetración, algo cambió. Por primera vez en años, María pudo relajarse completamente en el placer sin ansiedad anticipatoria sobre el dolor que vendría después. Tuvo orgasmos múltiples, algo que no había experimentado ni siquiera en su juventud, y esto revitalizó completamente su relación. Eventualmente, con tratamiento hormonal tópico para la atrofia vaginal, pudieron reincorporar el coito, pero el sexo oral se convirtió en una parte central de su vida sexual de una manera que nunca había sido antes. Estos casos ilustran algo fundamental. El sexo oral efectivo no es un acto preliminar que haces de mala gana antes del evento principal. Es un arte completo en sí mismo que puede ser más satisfactorio para muchas mujeres que la penetración. De hecho, estudios muestran que aproximadamente el 75% de las mujeres no pueden alcanzar orgasmos solo con penetración vaginal. Necesitan estimulación clitoriana directa, y el sexo oral, cuando se hace correctamente, es la forma más efectiva de proporcionar esa estimulación. Para parejas mayores donde la disfunción eréctil puede ser un problema creciente, dominar el sexo oral no es opcional. Es esencial para mantener una vida sexual satisfactoria. La buena noticia es que el sexo oral no requiere erecciones, no requiere resistencia física extrema, no requiere acrobacias, solo requiere conocimiento, paciencia y genuino deseo de dar placer. Ahora hablemos de algunos errores específicos adicionales que veo constantemente y cómo evitarlos. Error número 1. Usar los dientes. Sus dientes no deben tocar ninguna parte de su vulva en ningún momento. El tejido genital femenino es extremadamente delicado y el contacto dental, incluso accidental, puede causar dolor o cortes microscópicos. Mantengan sus labios cubriendo sus dientes en todo momento. Esto requiere práctica y conciencia, pero es absolutamente no negociable. Error número 2. Escupir o hacer sonidos de asco.
Esto debería ser obvio, pero aparentemente no lo es. Cualquier indicación de que encuentran su área genital desagradable, ya sea a través de sonidos, expresiones faciales o el acto de escupir, va a destruir instantáneamente cualquier excitación que hayan construido y va a crear inseguridades duraderas. Si tienen problemas con fluidos corporales naturales, necesitan trabajar en eso internamente, porque esos fluidos son parte normal de la excitación femenina y su presencia indica que están haciendo algo bien. Error número 3. Pedir validación constante. Preguntar cada 30 segundos está bien. ¿Te gusta esto? ¿Es bueno? ¿Soy bueno en esto? Es profundamente anti-SX porque la saca de la experiencia y la pone en su cabeza evaluando su desempeño en lugar de sentir placer. En lugar de preguntar constantemente, aprendan a leer su cuerpo, observen su respiración, sus movimientos, sus sonidos. Esos van a decirles todo lo que necesitan saber. Error número 4. Tener una agenda fija. Entrar con la mentalidad de voy a darle un orgasmo en X minutos. Y si no sucede, he fallado, es una receta para el desastre. Cada mujer es diferente, cada encuentro es diferente. A veces va a tomar 5 minutos, a veces va a tomar 40 minutos y a veces simplemente no va a suceder por razones que no tienen nada que ver con su técnica. Ella podría estar estresada, distraída, cansada, no del todo de humor, pero intentándolo de todos modos. Su trabajo no es forzar un resultado, es crear las condiciones donde el placer pueda ocurrir naturalmente. Error número 5. Detenerse demasiado pronto. Como mencioné antes, muchos hombres se detienen inmediatamente después del primer orgasmo sin entender que las mujeres son capaces de orgasmos múltiples cuando la estimulación continúa apropiadamente. A menos que ella literalmente les empuje la cabeza lejos o les diga explícitamente que se detengan, continúen con estimulación reducida y vean si hay una segunda o tercera ola. Ahora hablemos de consideraciones especiales para mujeres mayores, porque la fisiología cambia con la edad y necesitan adaptar su enfoque en consecuencia. Después de la menopausia, los niveles de estrógeno caen dramáticamente. Esto afecta a los tejidos genitales de varias maneras. La piel se vuelve más delgada y más frágil. La lubricación natural disminuye significativamente. El clítoris puede volverse más o menos sensible dependiendo de la mujer, y el tiempo requerido para la excitación generalmente aumenta. Lo que esto significa prácticamente es que necesitan ser aún más gentiles, más pacientes y probablemente necesiten incorporar lubricantes externos. No asuman que la falta de lubricación natural significa que ella no está excitada. Después de la menopausia, muchas mujeres simplemente no producen el mismo volumen de fluido incluso cuando están completamente excitadas. Usen un lubricante de alta calidad a base de agua, aplíquenlo liberalmente y reapliquen según sea necesario. Además, algunas mujeres posmenopáusicas encuentran que el contacto directo con el clítoris es demasiado intenso, incluso doloroso, debido a cambios en la inervación. Para estas mujeres, enfóquense casi exclusivamente en la estimulación indirecta a través de la zona de unión, los labios y el área general sin tocar directamente el glande clitoriano. La comunicación es absolutamente crítica. Pregúntenle qué se siente bien, qué es demasiado, qué necesita ajustarse y realmente escuchen sus respuestas sin ponerse defensivos. Déjenme también abordar brevemente el elefante en la habitación. Algunos hombres, especialmente de generaciones mayores, tienen resistencia al sexo oral por razones culturales, religiosas o simplemente porque nunca lo han hecho y se sienten incómodos con la idea. Si ese es su caso, les diré esto directamente. Su incomodidad es menos importante que el placer y la satisfacción de su pareja. El sexo en una relación comprometida no se trata solo de lo que ustedes quieren o disfrutan, se trata de conexión mutua, de dar y recibir, de aprender el lenguaje del cuerpo del otro. Si su pareja ha estado dándoles placer sexual de diversas maneras durante años o décadas, ustedes tienen la responsabilidad de corresponder de manera equitativa. Y aquí está la verdad que nadie les dice. La mayoría de los hombres que superan su resistencia inicial y realmente aprenden a hacer sexo oral correctamente, descubren que lo disfrutan genuinamente.
no necesariamente porque sea físicamente placentero para ellos, sino porque el poder de dar ese nivel de placer, de tener a su pareja completamente vulnerable y extasiada por algo que ustedes están haciendo, es profundamente satisfactorio a nivel psicológico. Es una forma de intimidad que no se replica en ninguna otra actividad.